Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Hoy tengo un vídeo que creo que les va a encantar, algo que me han estado pidiendo mucho y que por fin vamos a desvelar. Han sido días intensos, de esos que te dejan con la cabeza dándole vueltas y con un montón de historias que contar. La semana pasada, como muchos saben, hubo una reunión, una fiesta, una descarga total con mi gente, esa gente que siempre está ahí, que son mi verdadero equipo. Y créanme, pasaron cosas, sucedieron un montón de situaciones interesantes, conversaciones clave y, bueno, hasta alguna que otra sorpresa. Así que si quieren saber qué pasó después de esa noche, qué conversaciones importantes tuvimos, qué decisiones se tomaron y cómo me siento ahora con todo ello, quédense conmigo, porque hoy Demet responde todo tras la fiesta con su gente. Y antes de sumergirnos de lleno en todo este torbellino, les recuerdo que si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta. Bueno, vamos a empezar por el principio. La fiesta, o más bien, el encuentro. No era una celebración de nada en particular, sino más bien una forma de reconectar, de tener un espacio seguro para hablar, para desahogarnos, para reírnos y sí, también para pensar. Estábamos todos juntos, los de siempre, los que me conocen desde hace años, los que han visto mis altos y mis bajos. Saben que para mí la lealtad y la sinceridad son pilares fundamentales en mi vida, y tener a mi gente reunida así, en un ambiente relajado pero a la vez con la mente clara, era justo lo que necesitaba. No se trataba de una juerga desenfrenada sin sentido, sino de una necesidad vital de reconexión, de fortalecer los lazos que nos unen y de encontrar un punto de encuentro donde las palabras fluyeran libremente sin filtros ni máscaras. En un mundo que a menudo nos empuja a la individualidad y a la competencia, cultivar y nutrir estas conexiones humanas se ha vuelto no solo un placer, sino una necesidad imperiosa para el bienestar y el crecimiento personal. Y esa noche, precisamente, fue un bálsamo para el alma, una inyección de energía positiva y de perspectiva renovada. Durante la noche surgieron un montón de temas. No todo fue fiesta y diversión, aunque hubo mucho de eso por supuesto. Lo importante es que se abrió un espacio para la comunicación honesta. Hablamos de los proyectos en los que estamos trabajando, de los desafíos que estamos enfrentando, de las metas que nos hemos propuesto. Y créanme, no fueron conversaciones superficiales. Hubo momentos de reflexión profunda, de análisis estratégico y sobre todo, de mucho apoyo mutuo. La conversación fluyó como un río caudaloso, tocando aguas profundas y también saltando sobre las rocas de los desafíos. Se exploraron las entrañas de cada proyecto, se desmenuzaron los obstáculos con una precisión casi quirúrgica, y se delinearon metas con la claridad de quien traza un mapa hacia un tesoro. No fue un simple intercambio de opiniones, sino una sinergia de ideas, un crisol donde las experiencias individuales se fundieron para dar lugar a algo mucho mayor, una visión colectiva y un compromiso renovado. Se compartieron miedos, pero también se celebraron los pequeños triunfos, creando un ambiente donde la vulnerabilidad era bienvenida y la fuerza se multiplicaba. Una de las cosas que más me sorprendió, o quizá no tanto porque ya lo sospechaba, fue la cantidad de ideas brillantes que salieron de esa noche. Mi gente tiene una visión increíble, una perspectiva que a veces, en el día a día, se me puede escapar. Estábamos hablando de la dirección que quiero tomar en ciertos aspectos de mi carrera, de las oportunidades que se presentan y de cómo podemos aprovecharlas al máximo. Hubo propuestas que me dejaron pensando, que me hicieron ver las cosas desde un ángulo completamente nuevo. Y eso es invaluable. No se trataba de ideas vagas o etéreas, sino de propuestas concretas, de estrategias bien fundamentadas, de planes de acción que, aunque ambiciosos, se sentían alcanzables. Fue como si de repente se encendieran luces en rincones oscuros de mi mente, iluminando caminos que antes permanecían ocultos. La diversidad de pensamiento presente en ese grupo es un tesoro inagotable, cada persona aportando su visión única, su experiencia particular, su forma de interpretar el mundo, creando así un mosaico de posibilidades que enriquecía cada planteamiento. Por ejemplo, estuvimos discutiendo la posibilidad de expandirnos en un área específica que hasta ahora no habíamos explorado a fondo. Al principio confieso que tenía ciertas dudas, como es natural. Siempre hay un poco de temor a lo desconocido, a salir de la zona de confort. Pero las explicaciones, los har.
Argumentos, la pasión con la que me lo expusieron, fue contagioso. Me hicieron ver el potencial, los beneficios y sobre todo, la viabilidad. Fue como si me abrieran una ventana a un futuro que no había contemplado con tanta claridad. El miedo a lo desconocido es una barrera que todos enfrentamos, pero cuando se presenta con argumentos sólidos y la convicción palpable de quienes te rodean, ese miedo se transforma en curiosidad, y la curiosidad, en un motor de crecimiento. La confianza que depositaron en mí, y la que yo deposité en ellos, fue el catalizador para considerar seriamente esta nueva aventura. La forma en que desglosaron los posibles escenarios, los riesgos calculados y los beneficios potenciales, desmanteló mis reservas iniciales y abrió mi mente a un horizonte de oportunidades antes insospechado. Y no solo hablamos de trabajo y proyectos. También hubo conversaciones muy personales, muy íntimas. A veces en el torbellino de la vida, nos olvidamos de lo importante que es detenerse, respirar y conectar con las personas que amamos. Hablamos de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros miedos, de nuestras alegrías. Nos escuchamos. Y esa escucha activa, esa empatía genuina, es algo que no tiene precio. Me recordé una vez más por qué estas personas son tan importantes para mí. Son mi ancla, mi apoyo incondicional. La fragilidad de la existencia humana nos exige momentos de introspección y conexión, y en ese círculo encontré el refugio perfecto para compartir no solo triunfos, sino también las heridas que la vida inevitablemente inflige. La autenticidad de esas conversaciones, la ausencia de juicio y la presencia de un amor y una comprensión profundos, fueron el verdadero tesoro de la noche. Se compartieron experiencias que resonaron en lo más profundo del ser, lágrimas que se secaron con el abrazo sincero de un amigo, y risas que nacieron de la alegría compartida. Hubo un momento en particular en el que una persona muy cercana a mí compartió una preocupación que tenía, algo que le estaba afectando mucho. Al principio no sabía muy bien cómo abordar la situación, pero la forma en que el resto del grupo se volcó para ofrecerle palabras de aliento, ideas y soluciones prácticas, fue conmovedora. Me hizo darme cuenta de que si bien yo soy la figura que ustedes ven en este canal, detrás de mí hay un equipo, una red de apoyo increíble, y que juntos somos mucho más fuertes. Ver la solidaridad y el apoyo genuino que se brindaron mutuamente fue una lección de vida en sí misma. Demostró que en los momentos de dificultad, la fuerza no reside en la individualidad, sino en la unidad. La empatía que irradiaba el grupo o la disposición a escuchar sin interrumpir, a ofrecer perspectivas sin imponer soluciones, y a estar presente de manera incondicional, fue un testimonio del verdadero significado de la amistad y el compañerismo. También me preguntaron mucho sobre el tema de la comunicación y cómo manejo las críticas o los comentarios negativos que a veces recibo en redes sociales. Y fue un punto clave de la conversación. Les expliqué mi filosofía, que básicamente se centra en la autenticidad. Siempre intento ser yo mismo, ser honesto con lo que hago y con lo que digo. Y cuando hay críticas constructivas, las analizo o aprendo de ellas. Pero cuando son comentarios malintencionados, intento no darles poder. La energía que invierto en defenderme o en engancharme con eso, prefiero usarla en crear contenido, en mejorar, en seguir adelante. Mi gente me recordó eso, que mi fuerza reside en mi verdad y en mi capacidad de seguir adelante sin dejar que las opiniones negativas me definan. Este tema es crucial en la era digital, donde la exposición pública puede ser un arma de doble filo. La conversación giró en torno a establecer límites saludables, a discernir entre la crítica constructiva que impulsa al crecimiento y la negatividad vacía que solo busca desestabilizar. La estrategia de enfocar la energía en la creación y el progreso, en lugar de en la defensa, fue un recordatorio poderoso de cómo mantener la integridad y el enfoque en un entorno a menudo ruidoso y polarizado. Otra cosa que surgió fue la importancia de la planificación a largo plazo. A veces nos enfocamos tanto en el presente, en el día a día, que olvidamos dónde queremos estar en 1, 2 o 5 años. Tuvimos una sesión de brainstorming muy interesante sobre metas a futuro, no solo profesionales, sino también personales. Definimos algunos objetivos claros, medibles y alcanzables. Y lo más importante, creamos un plan de acción para empezar a trabajar en ellos desde ya. La visión a largo plazo es esencial para evitar la deriva y para asegurar que cada paso que damos nos acerque a nuestros ideales. Fue gratificante ver cómo todos compartieron sus aspiraciones y cómo juntos construimos un marco para alcanzarlas. No se trataba solo de soñar, sino de trazar un camino concreto, de identificar los recursos necesarios, de prever los obstáculos y de
Lecéritos que nos mantuvieran motivados y en el camino correcto. Sé que muchos de ustedes están interesados en saber si hubo alguna revelación impactante, algún secreto que haya salido a la luz. Bueno, les diré que no hubo grandes escándalos ni nada por el estilo. Para mí, la verdadera revelación fue la confirmación de que tengo un círculo de personas increíblemente leales, inteligentes y comprometidas. La revelación fue darme cuenta una vez más del talento y la visión que me rodea. Y eso para mí es más valioso que cualquier otra cosa. A veces las mayores revelaciones no son eventos dramáticos, sino la profunda comprensión de la calidad de las personas que nos acompañan en nuestro viaje. La certeza de contar con un equipo tan sólido, tan dedicado y tan perspicaz es un tesoro que ninguna cantidad de dinero puede comprar. También se habló mucho de la importancia de cuidar nuestra energía, de mantener el equilibrio. En este mundo tan acelerado, es fácil caer en el agotamiento. Nos recordamos mutuamente la necesidad de hacer pausas, de desconectar, de dedicar tiempo a nuestras pasiones, a nuestros hobbies, a nuestro bienestar. Y yo personalmente me llevo esa lección grabada a fuego. A veces por querer abarcar demasiado, por querer cumplir con todo, nos olvidamos de nosotros mismos. Este recordatorio de la importancia del autocuidado fue fundamental. En la búsqueda constante de éxito y productividad, es fácil descuidar nuestra propia salud física y mental. La conversación nos impulsó a reflexionar sobre cómo integrar prácticas de bienestar en nuestras vidas diarias, reconociendo que un individuo sano y equilibrado es un individuo más productivo y creativo. Quiero ser muy transparente con ustedes. Después de esa noche me siento recargado con una energía renovada y una claridad mental que hacía tiempo no sentía. Las conversaciones me sirvieron para reafirmar mis convicciones, para ajustar algunos rumbos y, sobre todo, para sentirme aún más seguro de los pasos que estoy dando. Las dudas que pudiera tener se disiparon y la motivación se disparó. La sensación de renovación y claridad es palpable. Es como si las telarañas de la incertidumbre se hubieran disuelto, dejando al descubierto un camino más definido y un propósito más fuerte. La energía que se generó durante esa noche se traduce ahora en una fuerza impulsora que me permite afrontar los desafíos con una determinación renovada y una visión más clara del futuro. Además, me dieron un montón de consejos prácticos sobre cómo mejorar en ciertas áreas. Cosas tan simples como la organización del tiempo, la gestión de tareas, o incluso cómo afrontar momentos de estrés. Son pequeños detalles, pero cuando vienen de personas que te conocen bien y que tienen tu bienestar como prioridad, son de un valor incalculable. Estos consejos, aunque parezcan triviales, tienen un impacto significativo en la vida cotidiana. La implementación de estas pequeñas mejoras puede generar un cambio sustancial en la productividad, la gestión del estrés y el bienestar general. Es la suma de estos pequeños ajustes lo que conduce a un progreso constante y sostenible. Sé que están esperando detalles jugosos, anécdotas divertidas. Y sí, las hubo, por supuesto. Hubo risas hasta que nos dolió el estómago, hubo bailes improvisados, hubo esa camaradería que solo se vive cuando estás rodeado de la gente que te quiere y que te acepta tal como eres. Pero lo que más quiero destacar hoy no son esas anécdotas, sino el impacto profundo que tuvo esa reunión en mi perspectiva. Si bien los momentos de alegría y diversión son esenciales para el alma, el valor duradero de ese encuentro reside en la profundidad de las conversaciones y en la fortaleza de los lazos que se reafirmaron. Las risas compartidas son el condimento perfecto para las conversaciones significativas, creando un equilibrio entre la ligereza y la profundidad que hizo de esa noche una experiencia verdaderamente completa. Me fui de esa noche con un plan más sólido, con ideas nuevas, con la confirmación de que no estoy solo en este camino y, sobre todo, con una profunda gratitud. Gratitud por mi gente, por su apoyo, por su honestidad, por su inteligencia. Y también gratitud por ustedes, por estar ahí, por apoyarme en cada paso, por ser parte de esta comunidad. Este sentimiento de gratitud es lo que me impulsa a seguir adelante, a dar lo mejor de mí y a compartir con ustedes las experiencias que me enriquecen. Su apoyo, su feedback, sus comentarios, son un motor constante para la creación de este contenido. Así que, en resumen, ¿qué pasó después de la fiesta con mi gente? Pues pasó que reafirmé mis valores, que recargué mis energías, que me inspiré con nuevas ideas y que me sentí más fuerte que nunca para seguir adelante. Fue un encuentro transformador, un recordatorio de la importancia de rodearse de personas que te impulsan, que te apoyan y que te hacen crecer. La noche fue un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Un punto de inflexión que me ha preparado para los desafíos y oportunidades que se avecinan.
Y ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Se han reunido con su gente y han salido con una perspectiva totalmente nueva? ¿Qué es lo más importante para ustedes en su círculo de amigos o de apoyo? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus experiencias y sus reflexiones. Compartir nuestras experiencias nos ayuda a aprender unos de otros y a darnos cuenta de que en muchas de nuestras vivencias no estamos solos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y si creen que alguien más podría beneficiarse de estas palabras, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.